mientras que llegan los demás, voy a pasar entonces las diapositivas a la parte hasta donde llegamos acá en pulmón. Bueno, tal vez de pronto recordarles acá algunas, antes de ello, recordarles algunas, digamos, cómo identificamos algunas células de los 6 tipos de células del epitelio respiratorio, donde el epitelio está completamente, digamos, en plenitud de su estructura, por ejemplo, en las cavidades nasales, en la nasofaringe, el epitelio de la tráquea, bronquios extrapulmonares, y ya a medida que ya entramos en los bronquios intrapulmonares, el epitelio de esta mucosa respiratoria empieza a hacerse cada vez más delgado, como ustedes lo vieron en el laboratorio pasado. Y recordamos entonces que vamos a recordar que dentro de este epitelio describimos 6 tipos de células, ¿cierto? Que todas las células descansan sobre una membrana basal que estoy señalando acá. Aquí está el indicador, está en la parte basal, esta estructura que se ve como, bueno, como su nombre lo dice, lámina, como una laminita homogénea, eosinófila, es muy visible en este epitelio respiratorio. Y vamos a tener que sobre esa membrana basal descansan todas las células, ¿no es cierto? Unas más cortas, como por ejemplo yo diría lo que son las células basales, las células regenerativas, las células que son, digamos, como las células madres para que van haciendo su mitosis para irse diferenciando de los otros tipos celulares a medida que ellos van siendo removidos obviamente, en el tiempo requerido. Estas células germinativas, entonces las voy a ver muy bien en esta parte basal. En segunda instancia, quedamos y dejamos muy bien planteado que hay unas células también pequeñas, como se ven a veces como si fuesen algo triangulares, como le estoy señalando acá, de aquí como el vértice y aquí la base, y el núcleo también trata como de adaptarse a esta morfología, pero el citoplasma se ve levemente eosinófilo, muy tenuemente, que son las células del sistema neuroendocrino difuso, como esta que estamos señalando acá. Este repasito nos debe servir muy bien para cuando tengamos, digamos, ustedes que ahora tienen esas guías de apoyo descriptivas, entonces van a acordarse cómo estas células, que son las células del sistema neuroendocrino difuso, son tan importantes, ¿cierto? Porque ellas son sensores de la concentraciones, digamos, de anhídrido carbónico y oxígeno, van captando para llevar su respuesta adecuada. Estas células reciben inervación, acá por la base reciben fibras nerviosas que van entonces a mantenerlas en conexión, por eso llaman neuroendocrinas y difusas porque están realmente es apenas en un 3%, bueno, y no solamente en este epitelio, en el epitelio, por ejemplo, en el intestino y en otras entidades. Entonces vamos a recordar estas celulitas y a fortalecer esta identidad. Yo vi por acá, esto como se encuentran, a veces ellas terminan acá, como en una pequeña, como si fuese como una microvellosidad larga que se abre acá, por eso son sensores, ¿sí? De las condiciones aéreas del aire. Recording in progress. Que va a tener entonces qué concentración hay de oxígeno y anhídrido carbónico. Eso es importante. Bueno, y hay unos cuerpos que ustedes ya, que se forman por estos grupos y su inervación correspondiente. Entonces, esto es una cosa. Por aquí yo vi otra que de pronto bueno, aquí está, pero es que no quedó muy clara, pero la que yo veo acá principalmente es esta. Yo creo que podemos irla buscando. Las otras células que nosotros dijimos que
que había unas que se llaman de gránulos pequeños, cerosas que no las cerosas porque se intentan son esos granitos son eosinófilos y ciertas, digamos, proteínas que realmente también se les ha como asignado alguna función, pero no tan, digamos, como tan precisa. Esto que también a veces algunos dicen, no, esos son células caliciformes que ya están de granuladas. Entonces vamos a recordar eso que lo debemos. Esta que está acá, vea, esta también es otra célula del sistema neuronal, pero fíjese que acá esta prolongacióncita que ven acá es de una sinapsis nerviosa. Entonces, eso es todo lo que quería mostrarles para recordarles esta célula que vemos y esta otra. Las otras son las caliciformes, como quedaron como cortadas transversalmente, entonces quedó el núcleo, pero el núcleo siempre tiene que estar en la base, si se cortan en toda la longitud, eso es lo que podía también recordarles al respecto. Las otras, pues las ciliadas, que también vienen, mire, acá están bien lindas, con esos cilios que se mueven siempre en una sola dirección, como si el líquido el líquido este que está sobre ellas, entonces ese líquido ceroso que se coloca encima de estos cilios, que los bañan, que viene de dónde viene ese líquido ceroso, pues viene de acá en las glándulas mucoserosas de sus conductos y pasa sus conductos a través desde la submucosa, pasan a la mucosa y salen acá, y ese líquido seroso baña esos cilios para que ellos se muevan siempre en una dirección. Sobre ese líquido, entonces, ¿qué se encuentra? El moco, la capa de moco, que también viene de las secreciones glandulares, porque son mucocerosas, ese moco, y también de las secreciones de las células caliciformes. Ese moco, entonces viene acá, y entonces los cilios van moviéndolos hacia dónde, para ser deglutidos o ser expectorados. Eso es lo que estamos viendo aquí, vemos un poco ahí digamos, como unos remanentes, no sé, de pronto cuando se tomó la muestra, a veces quedan restos de celulares, pero no estamos diciendo acá que sea de pronto moco. Lógicamente que en ese moco, pues además de todo lo que nosotros inhalamos, de todas las partículas, de todo eso, también en la expectoración, cuando viene de los pulmones, todo eso, entonces ahí también van restos de otras células, como macrófagos. No es el caso que tenemos acá, porque este es un epitelio realmente de la tráquea, pero yo veo aquí un macrófago, vean, fíjense que aquí lo estoy viendo. Bueno, todo lo que queríamos recordarles, entonces las células ciliadas, las células basales, las células caliciformes, cada uno más o menos en un 30%. Y el resto, ese otro 10% se lo reparten entre las células, las células basales, estas SNED, entre las células en cepillo, que les decía, y las células celosas de gránulos pequeños. Entonces, eso es lo que quería, pues para que ustedes tengan muy bien, porque de eso se trata, ¿cierto? De que recordemos perfectamente tengamos en esta oportunidad para entonces recordar. Doctora, buenas tardes. Era para mirar ahí. Hola, ¿cómo está? Sí, algo que me llama la atención de la fotografía A ver, vamos a ver. ¿No? La fotografía me llama la atención a simple vista. Bueno, se ven unos cilios muy bonitos, ¿no? Sí, sí. Pero lo que yo les hablaba, la vascularización de la lámina propia, con abundantes vasos sanguíneos, inclusive vemos vénulas hasta capilares, se pueden ver ahí. Es característico del epitelio respiratorio porque el epitelio es caliente con la temperatura de todos estos vasos sanguíneos y senos venosos. Ayuda a calentar el aire porque el epitelio en sí toma la misma temperatura de la sangre, por decir algo, ¿no? Sí, eso en el epitelio de las fosas nasales, ¿no es cierto? Que necesita que el aire llegue, circule humectado y entibiado. Aquí lo que yo les hacía que días
que como este es un epitelio ya más bien es de la tráquea, estos vasos que se ven dilatados, venosos, más que todo, casi corresponde más bien a ciertos procesos inflamatorios, y lo mismo se ven por eso esas vénulas que vemos acá, se ven como más bien bastante dilatadas. Bueno, esto, digamos, y vamos a seguir compartiendo. Esto quería hacer ese énfasis porque nosotros siempre nos gusta que quede muy bien, y ya que nos da la oportunidad, pues la vamos entonces a aprovechar. Hola, Carmen C. Yo, Hola, chicos, ahí les escribí unas cositas, les escribí sobre qué tiene el moco, ¿no? La doctora ya les ha dicho en varias clases, pero esta vez les escribí ahí, ¿no? También tiene lisosimas, me olvidó escribirles ahí, y las dos capas del moco que ya se les hablábamos la vez pasada, una capa de líquido periceroso, periciliar, y la otra es la capa de gel que está encima. Entonces eso es lo que ustedes, pues, repetir nuevamente porque obviamente esto ya se ha hecho varias veces para casi que estar de acuerdo con los otros grupos, ¿no? Aquí vamos más adelantados en estos grupos. Si ustedes están, pues tienen, pues, digamos, ya unas fortalezas, porque nosotros cuando iniciamos, en el primer encuentro, hace un mes, esta semana es la cuarta semana que estamos con ustedes. En la primera semana hicimos un repaso cardiovascular. La segunda fue la primera de respiratorio, después la segunda. Bueno, después entonces, esta es la tercera, perdón. Entonces, por eso es bueno que fortalezcamos cada cosa que tenemos. Esto sí es el corte ya de tráquea, ¿no es cierto? El epitelio, la lámina Este es un propia. corte transversal, ¿cierto, Carmen C? Sí, sí, sí. Y esto como ya lo repasamos, de hecho es el tercer momento. Aquí están estos punticos que me preguntaba Laurita, que eran, estas son las fibras elásticas cortadas transversalmente de esa capa elástica que separa, o que une, digamos, la lámina propia con la submucosa. Lo que estábamos comentando ahorita, nuevamente recordarles que Sí, esto pero perdón, uno hablar de un corte transversal, entonces como haría un corte longitudinal de tráquea. Todos los cortes de tráquea van en ese sentido de Sí, cortando es que la estamos cortando son los anillos, ¿cierto? Sí, pero Porque o sea, ahí es corte transversal, es lógico. Digamos, no hay que especificarlo porque es la única manera de ver las cuatro capas de la tráquea, ¿cierto? La mucosa, la submucosa, no tiene muscular, por lo menos en esa parte, la y parte la posterior, capa adventicia, ¿sí? La capa adventicia, que es la capa de cartílago que vemos hacia la parte izquierda y superior con su pericondrio, ¿no? Bueno, hay una cosita que ahora que tú comentas sobre ese punto, cuando nosotros tomamos un corte longitudinal de la tráquea, tomamos varios anillos seguidos y se ven como cuadraditos, y se ve el tejido fibroelástico que une un anillo con otro. Por eso, Este tejido fibroelástico corresponde al pericondrio entre un anillo y otro, y por toda la superficie pues se ve la mucosa normal. Se ve, entonces uno ve, eso lo vemos, por ejemplo, a ver, nosotros tenemos un cortecito en esas condiciones que es un corte donde se toman la tráquea, se tomó el corte longitudinal y se ve cada bloquecito de cartílago traqueal y se ve el tejido fibroso que le sirve, digamos, para que un anillo con otro entonces se mantenga unido y también le dé la flexibilidad a los anillos cartilaginosos. Entonces, pero fíjate, digo, no por costumbre. me Pues causa para curiosidad que sí, mira, analizándolo bien, el corte longitudinal o el corte transversal quedan igual, ¿cierto? pues Queda una, queda una mucosa en la parte interna, perfecto, queda una sí. submucosa y el cartílago acá, y en el otro lado, si cortas longitudinal hacia abajo, queda lo mismo y queda la luz. Entonces, Perfecto. Así es, sí, tal cual como tú lo estás describiendo. Vamos entonces a continuar, porque esto ya lo Carmen revisamos. C, Hernando levantó la mano. A ver, Hernando, Profe, cuéntame. sí, me surgió una duda entonces, pero si hiciéramos el corte longitudinal, pues encontraríamos, o sea, pedazos del anillo traqueal, más no completo como se vería en la imagen. No, Entonces sería se ve como, transversal. igual. Hernando, se ven como unos cuadritos, unos bloquecitos
se ve bloquecitos a lo largo y entre un bloque de cartílago y otro se ve el tejido fibroso que los une, ¿sí? Y por lo demás, como decía ahorita el doctor César, se ve pues lógicamente la mucosa y la submucosa, los bloquecitos de cartílago, unidos por ese tejido fibroconectivo del pericondrio de un anillo con otro. Eso así se... Sí, porque se cuenta que más adelante cuando vamos al tubo digestivo sí lo podemos ver porque hay una capa de músculo longitudinal y otra transversal, o sea, 90 grados en la disposición de las dos. Si usted corta longitudinal, sí sabe porque la capa queda en el corte longitudinal, la que es longitudinal. Y si corta transversal, se invierten las capas, pero eso lo vamos a ver en digestivo. Aquí también, sí, nosotros tenemos en el laboratorio unos cortes, pues allá tal vez que se hicieron sobre eso, y sobre todo sabe cómo se ve muy bien en los cortes en los fetos, en los feticos, cuando uno toma entonces un corte de tráquea longitudinal, uno lo puede cortar, corta, hace la inyección longitudinal y lo hace lo mismo, lo fija como esto es cartílago y se ve perfectamente. Yes. Hay una cosa. Vamos a recordarles entonces que Carmen C., yo quería, eso ya lo habías enseñado, ya habías dicho que ese corte era un corte transversal, ¿cierto? Pero es que yo lo aclaré para este grupo porque ellos no lo han visto, pero sí es claro, Hernando, una cosa. Lo que la doctora, nosotros tenemos, si lo vemos aquí, y todos, ¿no? Tenemos aquí los cartílagos que vienen bajando, ¿cierto, Hernando? Todo eso es un tubo que trae cartílagos. ¿Qué fue lo que hicieron en la corte anterior, Carmen? De pronto lo puedes devolver. Lo que hicieron fue esto, mijo. Cortarlo así, ¿cierto? Fernando, ¿me estás siguiendo? Sí, señor. Entonces, al cortarlo aquí, nosotros, ¿qué es lo que tenemos de alma? Obviamente va a haber la mucosa, que es lo que nosotros tenemos allá. Vemos todo lo que sigue ahí, ¿sí lo ve? La mucosa que viene de afuera, hasta buscar, exacto, la mucosa, la submucosa, todo, hasta llegar al cartílago. ¿Qué es lo que te están diciendo los profesores? ¿Ya entendiste ese, cierto, Hernando? Lo que estamos aquí los dos mostrando, esto tiene que ir al contrario, tiene que ir así, pero para comodidad mía viene así, ¿cierto? ¿Está claro eso que acabo yo de decirte, Hernando? Sí, sí, profe. Listo. Pero, entonces, ¿sabes que ¿qué es ahora lo que te... Perdóname un segundo, que ahora aprovechando lo que tú estás explicando ahí con tu mano, mira, me pareció muy bien, me llamó la atención. Como tú colocas tu mano así para mostrar un anillo, si cada dedo es un anillo, mira, ponte nuevamente como estabas haciéndola y me pareció estupendo, porque claro, es imaginarse uno que cada anillo incompleto en la parte posterior es lo que estamos mostrando como si fuese un dedo de la mano, y en la parte posterior pues está, como es incompleto, pues ahí es el músculo que le permite, obviamente. Y la adventicia estaría aquí, o sea, si vamos más allá. Perfecto. Si vamos más... Listo, sigue explicando. Yo te pongo el dedo, lo estoy colocando, tendría que venir así, Hernando. ¿Cierto? Así. Entonces, ¿qué es lo que te dice la doctora? Que yo era para que entendieras lo que César estaba diciendo. Y ahora entro a explicarte lo de la doctora. ¿Qué es lo que ocurre? Y todo, ¿no? Yo digo Hernando, pero no es porque la clase sea exclusiva para Hernando. Estamos diciendo que esto es lo que vendría así, hacia atrás. Entonces, cuando decimos la doctora está diciendo, aquí, ¿qué tendríamos? El músculo, y aquí hacia atrás estaría la adventicia. Atrás, aquí. Porque el otro tubo que vendría aquí, el otro tubo que estaría aquí al lado, en sentido posterior así, pero te lo muestro para que lo entiendas, sería el esófago, con su adventicia aquí. Sí, sí, ¿entienden eso que estoy mostrándoles, chicos? Lo que trato porque creo que no lo logro explicar en forma adecuada. Entonces, el esófago viene aquí posterior. El esófago. Estoy colocando esto aquí, el anillo traqueal. Esto es adventicia con músculo, que es lo que la doctora les mostró ahí ahorita. Y viene acá. Viene aquí el esófago. Este es en el corte, entonces yo vengo y hago el corte así. Fernando ya lo entendió. Ahora, ¿qué es lo que ellos te dicen? Porque tenemos muchos anillos traqueales. Entonces, ¿qué ocurre? Hacemos el corte en este sentido, de para abajo. Entonces, a lo largo. Entonces, al hacerlo a lo largo depende de la profundidad del mismo, Hernando, que era lo que ellos te decían. Pero de todos modos, si tú lo haces así,
Si tú lo haces bajando, de Todo. todos modos, no, se van a ver como la doctora dice, pedacitos de cartílago. Todos. Sigue, Carmen, sí. Perdona, no, lo que tú estás diciendo, la mucosa común y corriente, estamos viendo la submucosa y el anillo, los anillos así como te está mostrando, 1, 2, 3, 4, 5, entonces, y entre un anillo y otro, pues está el del cartílago, pues está, ¿qué? El pericondrio de esos anillos, y en la parte posterior, pues está el resto de adventicia, como tú estabas explicando, que va a unirse a la adventicia del esófago. Muy bien, vamos entonces ahora. Hernando, ya... ¿te quedó claro? ¿Te quedó claro, Hernando? Sí, profe, muchas gracias. Es importante que quede claro que, ¿no? Que la tráquea tiene 3 capas, que son la mucosa, la submucosa y la adventicia, que corresponde al cartílago. ¿Sí? Y a lo que circunda. Entonces, el cartílago... No solamente cartílago, también hay vasos sanguíneos, hay células pero digamos que adiposticho, como usted dice. a diferencia como de esa adventicia de las arterias que vimos en vascular, que no, aquel cartílago hace adventicia, ¿no? Eso le estuvimos comentando la vez Y la pasada. mucosa y la submucosa, que ya lo hemos comentado, no podemos ver el límite porque hay una lámina elástica que separa la mucosa de la submucosa, pero que necesita una coloración especial para verla, pero sí hay un límite definido entre la mucosa respiratoria. Lo que vimos acá, vea, si estamos mirando aquí donde pudimos ver bien, donde vimos bien esa, mire, que nos preguntaba Laurita, que dónde están las fibras elásticas, estos punticos que tú ves acá, como las fibras elásticas iban en sentido longitudinal, separando o uniendo, digo yo más técnicamente, la lámina propia con la submucosa. Entonces, fíjate que acá esos puntitos que vemos acá son de fibras elásticas cortadas transversalmente, pero no las vamos a ver. Y lo mismo pasa también en las arterias, cuando vemos las fibras elásticas cortadas transversalmente, las vemos así como puntitos. Se llama lámina elástica traqueal, ¿no? Bueno, ahora sí vamos entonces ya a tomar, digamos, a volver a retomar. Ya es la tercera parte, es la tercera vez que hacemos la descripción general del pulmón, y vamos solamente, como ya ustedes están muy ubicados en esta imagen completa del pulmón, se ve todo el parénquima pulmonar formado, el parénquima, ¿no? Recuerden que el parénquima está dado por los tejidos que le dan las características estructurales y funcionales a un órgano. Eso se llama parénquima. Y el estroma de todos los órganos corresponde a los tejidos que les sirven de soporte físico, de soporte estructural. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pulmones, que son las fibras reticulares y las fibras elásticas, cada uno con ahora sí, como estaba explicando ahorita, para ver, por ejemplo, en la estructura pulmonar, ver el estroma dado por fibras elásticas, tenemos que hacerlo con coloraciones especiales para fibras elásticas. Las fibras reticulares son poco observables en esta porque son colágeno tipo 3 de fibrillas finas, pero fíjate que todas esas fibrillas de esa estructura son las que le sirven de soporte a todo el parénquima, las fibras reticulares. Como cuando ustedes, haciendo una analogía, cuando hay en un edificio, todo el hierro del edificio, todo, pues viene a ser el que soporta la estructura de él, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a tener presente que hay muchas enfermedades donde se dañan tanto las fibras colágenas, las fibras reticulares, como las fibras elásticas, porque la función, entonces acá de las fibras elásticas, de ese estroma, son las que van a mantener la elasticidad para la permeabilidad alveolar. Por eso ellas son las elásticas, esas fibrillas elásticas son las que se ven o se sostienen unido
un alvéolo con otro de otra, digamos, de otra generación, los alvéolos, los conductos alveolares, todos los bronquiolos, siempre, entonces, de esa manera están las tirillas de elastina que van a mantener siempre permeable. Cuando esas, por ejemplo, cuando hay enfermedades o problemas, por ejemplo, los fumadores, la gente que fuma o que está en un ambiente de polución muy grande, ¿qué pasa? Las fibras elásticas, tanto las elásticas como las reticulares, se fragmentan, se fraccionan. Entonces, por ejemplo, entonces hay unas proteínas que sirven ¿cómo te digo?, de defensa para que la elastasa es la enzima que destruye las fibras elásticas. La elastasa, que en proporción, digamos, regular, la producen los macrófagos pulmonares, esa elastasa, entonces, esa proteína, es una tripsina que va entonces a proteger para que esa elastasa esté inhibida, esté bloqueada. Entonces, por eso es tan importante el sistema inmunológico también en estas condiciones. Por esa razón, cuando está, acuérdense, ustedes han oído del efisema pulmonar, ¿cierto? El efisema pulmonar, ¿qué pasa? Pues las fibras elásticas se van fragmentando, se van destruyendo por todos estos factores. Entonces, ¿qué sucede? Por la elastasa y todos los demás factores que van a... Entonces, ¿qué pasa? Sencillamente, al perder la elasticidad, y también las fibras reticulares de soporte, lo mismo. Entonces, los alvéolos se van como uniendo porque pierden entonces van formando sacos grandes de cavidades grandes y esas cavidades se llenan de líquido tisular y viene entonces, ¿qué pasa? No llega el aire a la barrera y por lo tanto no hay intercambio de gases en estos alvéolos o en estos ya como sacos se forman, que es lo grave que hay en el efisema pulmonar. Entonces, recordemos esto porque es muy importante, porque el estroma, aunque no lo vemos acá, que estamos viendo el parénquima, pero es para tener en cuenta el fundamento. Bueno, eso quería comentarles por un lado. Por otro lado, recordar que toda la irrigación que vemos acá, estos vasos que se ven acá, venosos, y que estamos en un pequeño aumento, hay también vasitos linfáticos, todo lo que ustedes han reconocido ya en la parte teórica, y como les contaba, esta es la tercera vez que nosotros acariciamos este pulmón para ver cómo nosotros podemos en un pequeño aumento ver que hay alvéolos muy chiquiticos, que hay sacos alveolares, que ya el otro día también preguntaban mucho por estos saquitos. ¿Qué son los sacos alveolares? Recordarles a ustedes. Los sacos se forman porque los alvéolos se reúnen y están abiertos hacia una cavidad común. Toda esta cantidad de alvéolos abiertos, aquí lo veo abiertos, a una cavidad común. La cavidad común es lo que llamamos atrio, ¿no es cierto? En cada saco alveolar. Vea, yo veo aquí un alvéolo y aquí veo uno, vea cómo ese tabique interalveolar que va separando un alvéolo, pero de todas maneras todos estos confluyen a un saco común que es el atrio. Entonces aquí hay muchos sacos alveolares, muchísimos. Ahora, como el otro día decía también el doctor César, cuando ya no son formas de sacos, sino son conductos, son alargados, los mismos alvéolos estos se organizan formando tubos, pues como acá, por ejemplo, de acá hasta acá. Entonces estamos hablando entonces ya de tubos, conductos alveolares, es la misma conformación, digamos, estructural, hay intercambio gaseoso. ¿Qué más es lo que volvemos a recordar? Hoy sí vamos a recordar muy bien cosas que ya no lo estamos haciendo, digamos,
dentro del orden, porque estamos identificando, como que ustedes ya están reconociendo ya, por ejemplo, cuando nosotros miramos esta estructura en corte longitudinal, con un epitelio cúbico continuo, que tiene una membrana basal continua, que tiene, eso es lo que vemos apenas acá, pero vamos después a recordar que este bronquíolo es terminal, porque ahí termina la parte conductora. Aquí, hasta acá todavía no hay intercambio de gases. Esto es lo que queríamos comentar y recordar. Y que ese epitelio y esa membrana basal y esa capita de músculo que hay acá van controlando exactamente, y las células que tiene este epitelio, que son abundantes, las células de Clara, como vamos a verlas ahora, muy lindas. Este es un bronquíolo terminal. Y recordar que aquí nos muestra también que ese epitelio cúbico, recordándole a ustedes siempre, ese epitelio cúbico está formado por células cúbicas, algunas ciliadas y células de Clara. Aquí aparece estas células tan importantes en los bronquíolos, ¿cierto? Cuando aparecen desde los bronquíolos propiamente dicho, o bronquíolos primarios, que los vamos a llamar así para que no haya confusión. Aquí se interrumpe el epitelio está interrumpido porque empiezan a aparecer alvéolos que van fragmentando ese epitelio. Y entonces ya empieza a haber intercambio gaseoso. Por eso aquí le colocamos una R para decir que estamos en un bronquiolo respiratorio. Entonces, si a mí me colocan acá, mire, ya veo que está, de aquí esos punticos así todavía, es que me dice que todavía hay unas celulitas cúbicas. Donde hay células cúbicas hay una celulita muscular, y donde solamente hay epitelio alveolar, pues obviamente que no hay nada de músculo. De pronto lo que vamos a tener es unos botoncitos de músculo liso ya en los conductos alveolares, para que esos botoncitos de músculo liso, ¿qué hacen? ¿Qué función tiene? Pues mantiene la permeabilidad de estos conductos alveolares, que van a terminar en sacos alveolares, como lo vemos acá. Aquí lo estamos viendo perfectamente. Bueno, entonces, esto es para una identificación general, ¿no? Para recordarles que este es un corte longitudinal oblicuo, ¿no es cierto? Porque mire que de un bronquíolo terminal está muy pequeño aumento. El epitelio, no se alcanza a ver la lámina, pero es que muy escasita. Músculo es todo lo que podíamos, vea, por ejemplo, aquí se ve unas fibritas musculares lisas, y vamos a recordar esto muy bien. No más, digamos, esto es toda una panorámica preciosa de un pulmón. Ahora, cuando entramos ya... Carmen C., ¿me puedes permitir para reforzar un poquitico la idea de lo que tú planteaste en torno a los fumadores? ¿Me puedes devolver un poquitico esa? Para mí es importante, chicos, miren el chat, por favor, todos. Quiero que sepan que en esos espacios interalveolares que ustedes ven ahí, o sea, nosotros ¿qué estamos viendo ahí en esa preparación? En esa preparación estamos viendo una cantidad de conductos, ahí los estamos viendo, son lo que la doctora les mostró, y hay como panales. Ajá. Hay fibras elásticas en esos espacios, está mi cámara, claro, en esos espacios interalveolares, ¿cierto? Ese concepto que hay una pared y hay esos espacios interalveolares y ahí hay fibras elásticas. Fibras elásticas que, como yo ya les expliqué en anterior oportunidad, siempre que hay, recuerden la fórmula. Carmen, se voy a demorarme por ahí unos 5 minutos con la línea tuya. Hay una fórmula que dice que BP es igual a RTN. A N, ay Dios mío. Esa fórmula está diciendo que la presión al interior, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Entonces, la caja torácica al expandirse aumenta el volumen, lo cual disminuye en su interior la presión, permitiendo que ingrese el aire. Ese es un fenómeno activo, un fenómeno inspiratorio, en el cual el músculo que más
camella en eso es el músculo diafragma. Hay otros que son los intercostales externos. Cuando una persona está ventilando fuertemente, usted van a mirar cómo buscan tirar aquí los escalenos, los músculos que hacen elevar ese tórax. Entonces, ¿eso para qué? Para que se aumente el volumen y disminuimos así la presión al interior y pueda ingresar el aire. Lo van a ver ustedes en muchas veces, se acordarán, en los pacientes asmáticos. ¿Qué pasa? Una vez el aire esté adentro, como si fuera una bomba de las de piñata, esas estructuras que yo le estaba diciendo, las fibras elásticas van a ganar ellas presión. Al ganar ellas presión, ¿qué ocurre? Va a llegar un punto en el cual ellas aumentan y llegan a un límite en el cual ya se han llenado tanto de aire el tejido alveolar que ellas tienen que devolverse a su estado natural. Natural no tanto, a su estado inicial, es la palabra mejor. Ese lleva a que haya un retroceso elástico de esas fibras que ya les dije que estaban ahí en la pared y en el espacio interalveolar. Listo. Fenómeno expiratorio. Inspiración y expiración. Personas que fuman. Entonces revisen, perdón, ¿alguien no entiende lo que yo acabo de decir, por favor, de los chicos? ¿Alguien quiere que le aclare un poquitico eso más o no? Ya tenemos claro lo que hace la fibra elástica. Todo parece que todo es normal si nadie está preguntando. La doctora les decía, con su sapiencia, que las personas empiezan a fumar. Y las personas empiezan a fumar y el humo tiene muchas sustancias, benzopirenos, el doctor Blanco se lo sabe de memoria, yo no me lo sé bien, pero tiene... ¿No es la fisiología profunda? No, yo no me sé los nombres de todas esas jodas, César, sí, que tienen esto, carbón, que tienen esto, hulla, que tiene alquitrán, es un pocotón de jodas. Una joda dijo por allá la otra vez, que yo ni me acuerdo, no he aprendido, no tengo esa memoria tan valiosa que tienes tú, Carmen C, que como decimos, contar, te acuerdas de todo. Entonces, ¿a dónde voy yo con todo esto? El humo, y es lo que quiero que quede claro aquí, aumentan los macrófagos. ¿Qué hacen los macrófagos? Macrófagos que ¿dónde están? Macrófagos que los podemos encontrar, vuelve y juega, en la pared o los podemos encontrar en la luz alveolar, ¿cierto? Y esos macrófagos sacan una corneta. Sustancias, hacen una cosa que se llama quimiotaxis, producen sustancias que atraen, que llaman la diana a tocar la corneta para que vengan los neutrófilos. Los neutrófilos. Los neutrófilos, los macrófagos llaman a los neutrófilos. Los neutrófilos vienen, pero los neutrófilos, ¿qué problema tienen, chinos? Producen elastasas. Y las elastasas, la doctora ya lo dijo, destruyen, pues las fibras elásticas, la gran cosa, destruyen las fibras elásticas. Pero hay una sustancia que es la alfa-1 antitripsina, que es una sustancia que está en la sangre, y esa sustancia neutraliza las elastasas. Pero ¿qué ocurre? Tiene toda la razón, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber aquí, tiene que haber como un equilibrio entre ellas, y en nosotros no pasa nada, en personas como ustedes, como Sebastián Barón, como Giselle, bueno, eso no ocurre porque obviamente no somos fumadores. Pero el man que la pasa fumando, ¿qué ocurre? Estamos diciendo que las elastasas, mano izquierda de Jaime Ayala, empiezan a ser altas. Y estas cristianitas, la alfa-1 antitripsina que neutraliza, ¿ellas qué es? Se quedan en bajas concentraciones por sí en los fumadores y por sí es sobrepasadas por las elastasas. Y al ser sobrepasadas por las elastasas, va a haber destrucción de lo que yo les estaba diciendo, de esas fibras elásticas en los espacios interalveolares, ¿cierto? Sí. Y esas fibras elásticas que estaba, como la doctora decía, con las fibras reticulares, haciéndole la camita, el estroma, a todo el tejido pulmonar. Entonces, pensemos, habíamos partido de un fenómeno inspiratorio que es activo versus un proceso expiratorio que es pasivo. Piensen ustedes, el aire tiende en los pacientes, como la doctora les dijo, en los pacientes enfisematosos que tienen EPOC y tienen esto que se llama el enfisema pulmonar, tienden a quedarse el aire adentro, piénsenlo bien, o el aire sale con facilidad.
Piénsenlo bien. ¿Ustedes cómo lo ven? Sebastián Barón, yo mucho joder a ese man, María Camila, Cristian Camilo, Alejandro. Si me permites un segundo, yo Claro, ni más faltaba. una cosita que quería, de lo que estamos hablando, ¿Sí? bueno, de esa que tú estás con una, como te digo, todo lo que estamos hablando de este punto exactamente sobre la destrucción de las fibras elásticas, y estamos entonces tratando esa proteína, esa pues se dice antitripsina. ¿Qué es lo que hace la antitripsina? Sencillamente destruye la tripsina. La tripsina, que es una enzima que destruye las fibras elásticas. ¿Quién sintetiza, quién elabora esa tripsina? Estábamos hablando que los macrófagos pulmonares, y también estamos hablando que los neutrófilos, ¿cierto? Entonces, por esa razón, al producirse, al destruirse la antitripsina, entonces sencillamente actúa la tripsina destruye las fibras elásticas y viene el enfisema pulmonar. Creo que La tripsina es una elastasa, entonces. la Es lo que estamos hablando. tripsina es una enzima, claro, acuérdate Sí, pero cuando es una elastasa porque estamos hablando de las pues elastasas claro, que destruían las fibras elásticas. claro, Hay una enfermedad que no es una, perdón, hay una enfermedad que se produce en los pacientes que no son fumadores, que no se produce, hay un desequilibrio, como hablaba Jaime, ¿no? Entonces los macrófagos no producen suficiente esta enzima y hay destrucción entonces por parte de la tripsina. O sea, no producen antitripsina. Y no necesariamente es porque es fumador ni porque llegan los neutrófilos, sino porque es una falla como genética y estas personas desarrollan enfisema pulmonar que puede ir evolucionando con el tiempo, aunque hay buenos tratamientos actualmente para eso. O sea, la tripsina es una enzima. El enzima que destruye las fibras y otras proteínas también, no solamente. Exacto, es como una peptidasa. A mí me suena mejor como una peptidasa. No hay solamente la tripsina. Yo la he enseñado como una. Pero espere, déjenme hacer el ejercicio con los chicos para de una vez darle la palabra a ustedes, pues los duros aquí de la vaina, los sensei. Entonces, sí, los doctores de la ley. Muchachos, por favor, yo estaba en una pregunta. Entonces, el aire tiende a quedarse en la vía aérea, en el panal, en esa parte aereiforme donde hay muchos tubos, donde hay todo ese panalito de abejas, que yo lo decía que eran como panalitos. ¿El aire tiende a quedarse adentro o el aire sale con facilidad? Ayúdenme con eso, por favor, equipo. No me dejen morir porque el doctor Blanco está que se responde. Fernando, Sebastián, Wilson, ¿qué opinan ustedes, por favor? ¿Dónde, Alejandro García, dónde se queda el aire? De acuerdo a lo que yo les estaba diciendo, ¿se queda afuera o adentro? Se queda adentro. Muy bien, Wilson, David, gracias por ayudarme. Se queda adentro. Entonces, la gente hace lo que el doctor Blanco dice. Se le queda el tórax, se aumenta de volumen y crean lo que se queda con el tórax en tonel. Entonces ya tenemos una primera que es el enfisema, y a mí me gustaría, doctora Carmen Cecilia, si nosotros le pudiéramos ayudarle a los chicos explicándole lo que es el acino. Ahorita yo no me voy a meter en eso, pero de pronto para hablar con ese enfisema, el concepto de acino. Entonces es lo primero. Lo segundo que puede ocurrir es que esa gran cantidad de humo, el cuerpo tiende a sacar el humo. Y una forma de sacar el humo, esas sustancias, como ya lo explicó la doctora desde el primer día y César lo está hoy ratificando, es la producción de moco. Entonces piensen ustedes algo que les va a ayudar todavía más a joder la vida. Tenemos aquí una gran producción de moco. Entonces el moco, lo voy a mostrar estilo Jaime Ayala, no pueden ser criticados lo que voy a hacer aquí. Entonces, esta es una vía aérea, muy al estilo mío. Esa vía aérea tiene en su interior moco. Se lo voy a colocar, mírenlo ahí. Ahí le coloqué el moco. No encontré el papelito de qué días. Yo voy a hacer que entre aire. Cuando entra aire, el moco fácilmente, como es un fenómeno activo, yo fácilmente lo puedo movilizar. Es un fenómeno activo. Y el aire ingresa. Llegó aquí. El aire salió. Cuando yo le voy a devolver fenómeno pasivo, es más jodido para que el aire salga porque encuentra el tapón de moco, que ellos lo están viendo allá, y ese tapón de moco
no es fácilmente movible, utilizar palabras ayalescas, que se pueda mover fácilmente para poder sacar el aire. Entonces ya hemos aprendido una segunda causa para que el aire se quede en el interior. La primera es la destrucción de las fibras elásticas y lo segundo es que el moco hace de agente obstructivo para que el aire salga. Eso que les estoy describiendo de moco en la vía aérea se llama como bronquitis. Entonces, hay una enfermedad que se llama el EPOP, que lo van a encontrar muchas veces, por favor, chicos. EPOP, ya te respondo. EPOP, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene la persona bronquitis, como ya les estoy diciendo, y enfisema, que ya le pedí el favor a la doctora que nos hablara de lo que es una SIM. ¿Por qué pierde la elasticidad? Recuerden lo que les dije, es la lucha entre las elastasas contra la alfa-1 antitripsina. Elastasas que nos están destruyendo, que destruyen la fibra, el tejido elástico. Tejido elástico, como les dije, está en ese espacio intraalveolar, en ese estroma que la doctora les explicaba de fibras elásticas y fibras reticulares. ¿Te quedó claro, Wilson David, ese concepto que acabo yo, esa respuesta que acabo de dar a tu pregunta? Bueno, Wilson vamos David. entonces a continuar. Listo. Porque estamos, yo creo que de pronto... Sí, discúlpeme, doctora, por eso le dije que eran 5 minuticos. No, está muy bien. Ya de pronto ya quedó muy claro. Todos hemos aportado puntos importantísimos y yo creo que los alumnos en anatomía, en fisiología y nosotros todos hemos fortalecido todos estos conceptos. Además, bueno, vamos entonces acá y vamos dándole también, como dicen, paso a momentos para hablar de otros, digamos, otras herramientas que tiene todo el árbol respiratorio para poder mantener su permeabilidad, para poder retener ese, digamos, que ese moco no nos produzca problemas, todas esas cosas que estamos revisando. Entonces, solamente quería mostrarles acá nuevamente una estructura que es un bronquiolo, que por lo que veo, por su tamaño, es un bronquiolo, perdón, es un bronquio pulmonar, intrapulmonar, que como vemos ya es un bronquio terciario, porque es muy pequeño, microscópico. Tiene una luz bien regular, bien bonita, muy plegado a su epitelio, muy plegado. ¿Por qué? Porque el músculo se contrae y hace que se formen estos plegamientos hacia la luz. Pero si estamos con la capa muscular, con esta capa de músculo que no está contraída por mortem, pues lógicamente que la permeabilidad es completa en la luz, no se ven estos pliegues. Recordar que este epitelio sigue siendo respiratorio en los bronquios intrapulmonares, que es más bajito, más pequeño, hay menos cantidad de células tan altas, todo lo que estamos viendo, pero los mismos tipos de células que revisamos en los bronquios extrapulmonares primarios, en los secundarios, y aquí vamos en los terciarios ya en sus ramificaciones más pequeñas. Recordamos que esto es aquí está la lámina propia, que tiene también, con fibras también elásticas y reticulares, y también vamos a recordar en la lámina propia está representado el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Como en toda membrana mucosa, hay linfocitos, hay macrófagos, hay células, todo mastocitos, todas estas células que están aquí, están expectantes, están listas para mantener esa inmunidad, se hace presente como primera y segunda barrera. Vamos a tener acá esto, entonces, ¿por qué de pronto yo veo por aquí como algo glandular en la lámina? Porque obviamente que recordemos que después de la lámina propia viene la capa muscular en los bronquios intrapulmonares, sea la rama más pequeña, y que este músculo bronquial tiene dos capas. Una capa más interna, más hacia la luz, tiene un giro, vamos a poner hacia la derecha, y la otra capa más externa tiene un giro como es hacia la izquierda, o sea, eso en hélice.
Entonces, esto para mantener también la permeabilidad del bronquio. Y aquí estamos viendo, entonces, por fuera está la capa adventicia, donde hay glándulas. Ve aquí bien bonitas esas glándulas seromucosas y los conductos, pues, que tienen que pasar, obviamente, hacia acá, llevar sus secreciones, tanto de serosos como mucosos hacia la luz. Y los mucosos, como estaba hablando ahorita, también el doctor Jaime, todo ese moco, pues obviamente tiene que irse movilizando, y esos cilios que hay acá, y esa fascia acuosa que está sobre los cilios, mueve ese moco para ir, digamos, a instancias de no producir problemas congestivos. Entonces vamos a tener por fuera el cartílago en placas, en plaquitas. A medida que va disminuyendo en las plaquitas de cartílago en cada ramificación de ese árbol bronquial, pues va aumentando la capita de músculo liso que está acá, que se llama músculo bronquial. Por otro lado, estamos viendo acá, vean, conductos alveolares, cortecitos, como están, saquitos alveolares, alvéolos, una cosita que vamos siempre a ponerle nombre. Entre un alvéolo y otro, vamos a llamarlo tabique interalveolar. No vamos a colocarle espacio interalveolar, no, porque ese espacio está ocupado por un tabique, por un tejido. Aquí en este tabique interalveolar, pues tiene, obviamente, la barrera de este alvéolo y la barrera de este alvéolo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando esa barrera y en el centro donde se han fusionado las membranas basales de los neumocitos tipo 1 y sobre todo lo que forman la barrera, que son los neumocitos tipo 1, entonces vamos a tener también fusionadas estas membranas basales con la membrana basal de los capilares, tanto de un lado con el otro, y forman la barrera, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que sea absoluto. Hay sitios donde la barrera no es digamos, tan fuerte, porque puede haber algunas fibritas reticulares por ahí, e inclusive algunas fibritas elásticas. Entonces, por eso los neumocitos tipo 1 tienen uniones ocluyentes, uniones oclusivas, para que siempre mantenga esa calidad especial, solo para permitir el paso de oxígeno y anhídrido carbónico al respecto. Esto es lo que quería comentarles, sobre todo en estas imágenes. Vea, yo veo acá, por ejemplo, aquí hay un tabique interalveolar. Podría, como que ya estamos hablando de un conducto respiratorio, porque veo aquí un botoncito. Este botoncito muscular me está recordando que esto es un cortecito oblicuo de un conducto respiratorio. Eso es lo que estamos mostrando y recordándoles a ustedes, y nuevamente otros. En los tabiques interalveolares no pueden haber alguito de fibras musculares. No, en los tabiques no. Tabique ¿No? hay, no, fibras reticulares, ¿No? elásticas. Fibras reticulares. Y elásticas, y esto qué, algunas células, macrófagos, ¿cierto? Algunos linfocitos, pero digamos, la barrera en sí es la fusión de la membrana basal del endotelio de los capilares alveolares con la membrana basal formada por el epitelio que está dado acá principalmente en la barrera por neumocitos tipo 1, porque ahí están los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2, bueno, digamos, la función fundamental es la secreción de surfactantes, ¿cierto? Sí, pero la proporción entre neumocito 1 y tipo 2, ¿cuál es más o menos? Bueno, yo creo que tienes la proporción entre, lo que pasa es que los neumocitos tipo 2 son más grandes, entonces la proporción no es tan alta, digamos, entre todo el contexto pulmonar, pero sí cubre una mayor área, ¿sí? Aunque la proporción, pongámosle o sea, que los tipo 1,
Los tipo tipo 2. 1, los tipo 1 son muy delgados y muy anchos, grandes, ¿no? Muy aplastados, digamos. Son epitelio plano simple. Pero más pequeños, digamos, en tamaño. Más, sí, claro, Los otros son un son pelo escamoso completamente. Los tipo 2, fíjate, globosos, ¿sí? que sí, que en proporción, en porcentaje, en todo el área respiratoria, no es tan alta la proporción, pero como son más globosos, como tú dices, entonces realmente la superficie cubierta por los dos es mayor que los unos, siendo mayor cantidad de número de neumocitos 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Siendo mayor la cantidad de neumocitos 1, el área por los neumocitos 2 es, digamos, mayor en relación por su tamaño mayor, a eso me refiero. Entonces, por eso cuando vean, inclusive en las histologías y en las embriologías está muy claro este concepto. ¿Por qué? Porque unas células son más aplanaditas, muy delgaditas, que son los 1, como tú estás diciendo, y los 2 son tienen mayor, estos son más grandes, son globosos, como tú lo dices, son, pues, bueno, ya sabemos todas las funciones de los neumocitos tipo 2. Producir Pero todo el todavía, surfactante, ¿no? pero todavía tenemos, entonces acá, en para repaso de que nos están viendo hoy, tal vez de pronto estamos viendo bronquíolo terminal, viene acá, se ramifica dicotómicamente por varias generaciones, se va ramificando, entonces, y va llegando entonces a los bronquiolos, termina el bronquio respiratorio, conducto alveolar, como lo vemos acá. Lo mismo acá, aquí queda uno solito, pero la otra ramita, pues obviamente estamos en cortes, en dos, no estamos viéndolos tridimensionalmente. Entonces vemos acá como un arbolito que se va ramificando, sus cajitos cada vez más pequeñitos, y aquí ya viene, vamos a tener un conducto alveolar. Entonces, si a mí me ponen acá, le pondría que es un bronquiolo respiratorio, y acá donde solo hay alveolos, conducto, porque tiene la forma, y algunas, se ven algunos punticos así, que son lo que se describen, que se ven en algunas, sobre todo imágenes más grandes, se ven los botones musculares. Entonces, ¿qué vemos? Todo lo demás, mire qué lindo, los sacos alveolares, tabiques interalveolares entre uno y otros, todo lo que estamos observando acá. Bueno, esto ya lo vimos bien bonito, bien, todo acá, aquí yo les contaba y veíamos qué belleza. Ve, aquí hay un bronquio más grandecito, se ramificó, generaciones, 5, 10, y se fue hasta que llegó acá, mire. Mire, por esta plaquita de cartílago, yo deduzco que es un bronquio intrapulmonar muy pequeño, ya casi llegando a perder ese cartílago, y estaríamos entonces ya posteriormente no hablando de un bronquio, sino de un bronquiolo primario. Lo mismo acá, vean, este es un bronquio, pero aquí ya vamos hacia bronquiolo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que tenemos acá. Tal vez de pronto, ve aquí, además no se nos olvide la irrigación, ¿no? Arteriolas, todas las vénulas, todo lo que hemos repasado ya y revisado en anteriores. Este es un corte muy bonito para que vean que en este bronquio intrapulmonar, que es muy pequeño, pero que se amplió, se hizo para observarlo en 40, vemos que hay células que se preguntan en las evaluaciones, tipo de células, ya saben ustedes, caliciformes, ciliadas. En estos bronquios no se describen todavía células de Clara, pero estamos viendo, ya vimos todos los tipos de células, que ya vemos células basales, que es lo que más se ve ya, digamos, la lámina. Vasos sanguíneos. De hacer una cosita que ya les preguntábamos en el grupo anterior acá, y resulta que había los alumnos, se les preguntaba y no contestaban, porque no, ellos seguramente de pronto abren la clase y de pronto la dejan abierta para grabarla y no están presentes. Que me parece que nosotros, vea, fíjate cómo nos entusiasmamos los tres, cómo queremos que ustedes reciban la mejor
digamos, todo lo mejor y sin ningún egoísmo les estamos dando todas las motivaciones, pero sí nos realmente le deja a uno como cierto saborcito de falta, de pronto, no sé, de interés, podría llamarlo, porque esa es la palabra, porque después cuelgan y sacan la grabación y listo, pero no es lo mismo, ¿no? Estar ahí, estar uno en primera fila, estar ahí al frente del pizarrón, estar con su docente preguntando, que muy pocos yo veo que preguntan, yo veo que Hernando y algunos esto, pero el resto hay bastante, digamos, no hay tanta, digamos, intercambio, intercomunicación con nosotros. Entonces, por ejemplo, acá, mira, que hay un conducto glandular pequeñito, aquí otro también, estamos en la lámina propia, capilares sanguíneos, vea, capilares sanguíneos, uno más grandecito, habrá unos de estos son linfáticos que no los alcanzo a diferenciar porque no veo, digamos, siempre los linfáticos tienen la luz más amplia y vea, pero por ejemplo este capilar, de pronto en una evaluación, le pueden colocar la célula señalada acá. Esta célula es un pelicito, ahí no hay más. Vea, este es las células endoteliales y aquí hay un pelicito. Entonces, ojo, que no solamente se van a mostrar para que identifiquen ustedes en un solo tejido, en una sola muestra que tienen en sus fotografías. Aquí está el músculo liso, bien bonito, se llama músculo bronquial, el cartílago, el pericondrio. Aquí hay un conducto, vean qué bonito, conducto alveolar. ¿Qué veo yo acá? Mire, me destaca esto, me llama la atención que aquí hay un macrófago, neumocitos tipo 1, vean ustedes acá, los planitos, los que veo en este es un saquito alveolar, todo lo que estamos divirtiéndonos en este ratico. Vea este corte tan lindo, vean, esto está mostrando las dos placas de cartílago, el tejido conectivo, se ve perfectamente, todas las estructuras perfectas del epitelio, la lámina propia, la capa muscular, las glándulas y las venticias aquí con su... Y esto cualquiera diría, uy, una vena. Si yo me pongo y veo esto como si fuese un corte transversal acá, es una arteria o rama de la bronquial o rama de la pulmonar. Bueno, no voy a especular para no confundirlos. Entonces, yo veo acá el endotelio, pero veo acá hay esto, vea, aquí veo como una estructura como onduladitas de las fibras elásticas, de la elástica interna y la capa muscular. Yo les contaba también que en los pulmones los vasos arteriales tienen luz más amplia y pared más delgada, porque no tienen esa capa muscular tan fuerte, porque la presión sanguínea no es tan fuerte en el pulmón. Entonces, eso es, digamos, algo importante. Vamos, o sea, aquí no se cumple lo de la... Porque la luz es muy irregular ahí, Carmen, ¿sí? ¿Cómo sí, es? pero... No, vea, es bastante, vea, esto no está plegada así como, porque vea, esto es músculo, vea, una capa muscular bien Sí. ¿sí? Sí, eso en realidad es una arteria muscular Es una arteria, que tiene una capa muscular delgada porque el circuito pulmonar maneja muy baja presión, lo que sale del ventrículo, de la aurícula y el ventrículo derecho, esa baja presión hacia la circulación pulmonar, ya que tiene que ir a oxigenarse y regresar hacia el corazón izquierdo. Ahí lo importante es que las arterias siempre van acompañando a los bronquios, ¿no? Y esto es muy importante en la segmentación de los pulmones, o sea, los pulmones se dividen en 9 segmentos y 10 segmentos, el derecho y el izquierdo, ¿sí? Esos segmentos, generalmente las arterias grandes, esas arterias que están dividiendo van con los bronquios y los cirujanos, lógicamente, al cortar no van a irse a cortar las arterias porque va a haber mucho sangrado. Ellos saben delimitar, entonces se va por el lado venoso. Y de esta manera no van a cortar estas arterias a producir mucho sangrado y pueden retirar el lóbulo superior o el lóbulo lateral, o a veces estos lóbulos están con tejido cancerífero. Y les dicen, no, si logramos retirar y no hay metástasis, si logramos retirar los dos lóbulos superiores,
Inclusive yo veía las noticias del Papa Francisco que él como que quitaron un lóbulo pulmonar, algo así. No, un pulmón completo. Un pulmón Él no completo. tiene sino un pulmón, sí, sí, sí. Bueno, esta cosa del pulmón completo quiero aclararles que... Eso, ¿por qué no me arregla con lo de las fibras musculares? Que yo sí quiero que los chicos tengan ahí claro eso. O sea, las fibras musculares de la arteria no son tan fuertes como las vemos nosotros en otros No es lugares. tan gruesa, no es tan gruesa la capa muscular. Exacto, eso sí quiero, por favor, chicos, que tengan claro, y ahorita pues hablamos del Papa Sí, no, Francisco. y que Bueno, son... entonces vamos a continuar entonces. No, Carmesé, no continuar, no, dejemos claras las cosas. Blanco está, entonces, para Pues que... dejemos No, claro mira, esto, y está, lo que dale, sucede es lo siguiente, la capa de la arteria pues es atípica porque lleva sangre a baja presión y otra cosa, lleva sangre venosa porque estamos saliendo del corazón derecho, solamente vamos a oxigenarnos. Como es baja presión, esto se llaman arterias pulmonares, ¿sí? Entonces, todas las divisiones, estas son divisiones lógicamente ya van haciéndose con los bronquios. ¿por qué no podían ser bronquiales? ¿Por qué no podrían ser bronquiales? Y rompe con todo lo que ustedes están diciendo. Bueno, podría Exacto, ser, pero... Hernando también está preguntando cómo sería que se vería una vena. O sea, para mí... La vena va por otro sitio. Sí. Una vena, sí, más delgada. Más irregular, sí. Es que yo precisamente, o sea, con las disculpas de ustedes dos, sí, yo siempre pensé, y yo lo reconozco, por eso es que yo quiero que no pasen, porque si eso le está pasando a Jaime Ayala, ¿cómo pueden ser los estudiantes? Y esto, la idea mía es que nos queden claros a todos. Para mí, inicialmente, eso siempre fue una vena. La luz irregular, la poca cantidad de capa muscular. Para Jaime Ayala, fue una vena. La luz está irregular, entonces, o sea, por eso... Entonces los chicos están preguntándonos cómo se vería una vena. Más delgada, la luz bastante plegada. No, la quieren a ver. veces se ve con válvulas. No, explicarles. Bueno, le estoy contando, pues lo que tú estás preguntando. Sí, la arteria, la vena, tiene una capa muscular muy delgada, que uno a veces también se pueden presentar válvulas, en las venas. La luz, yo veo esta luz que es bien regular, completamente regular. No hay ninguna, digamos, irregularidad hacia la luz, no hay ninguna, se ve que es bastante regular. Ahora, tú estabas diciendo lo que estamos hablando con ahorita, que es, ¿por qué maneja la presión? Ya lo explicó el doctor Blanco, porque esas ramas de las arterias del tronco pulmonar, arteria pulmonar derecha, izquierda, etcétera, entonces van llevando la irrigación con sangre venosa hasta los capilares venosos de los alvéolos. Ahora, ¿qué pasa por qué la bronquial? La bronquial lleva ramas de la aorta, y o sea, de la arteria aorta, o sea, lleva sangre oxigenada. Y esas ramitas se van ramificando. ¿A dónde? Realmente a todo el árbol respiratorio, a los bronquios, bronquiolos. Por eso entonces vamos a tener esa sangre oxigenada que va a mantener la oxigenación normal de todas las células de los pulmones, ¿cierto? Eso es, digamos, la diferencia. La diferencia es que una es ramas de la pulmonar y las otras son ramas de la aorta con sangre oxigenada. Entonces, esa es digamos, lo que vamos a tener claro. Bueno, ¿qué más es lo que quería? Vamos entonces a... Hernando levantó la mano, Carmen, por favor. Bueno, entonces, a ver. Profe, sí, pero solo serían como las pulmonares, ¿no? Porque ellas son las que llevan poca presión, porque las bronquiales vienen desde la aorta, entonces llevarían la presión. Sí, más alta presión. Entonces sí tendrían musculillo. Pero de todas maneras, la presión, acuérdese que en los vasos arteriales que vienen ramificándose, cuando estamos hablando de arterias musculares, ¿no es cierto? Y que se van ramificando también hacia arteriolas, ¿verdad? Entonces, a medida que ese músculo va regulando la presión va bajando y va llevando, digamos, una presión normal en el contexto ya. Inclusive, hay una cosa, Hernando, que es muy importante, que en los pulmones hay muchas
hay muchas comunicaciones arteriovenosas, ¿sí? Muchísimas, como las estuvimos viendo el año pasado, en el laboratorio pasado, ¿ya? Como la vamos a ver acá, bueno, esto ya lo vimos, estamos aquí viendo todo lo que vemos que estos son bronquios ya muy pequeñitos, y todo lo que ya revisamos acá, el concepto de bronquiolos terminales, acá, ramificándose acá, aquí ya una bronquiolo prácticamente muy poco, el contexto de bronquiolo respiratorio, aquí ya se ve muy bien, hasta conducto alveolar, porque los cortes si quedan oblicuos o transversales, pues lógicamente, aquí en este corte transversal solamente estamos viendo bronquiolos terminales. Bueno, entonces vamos a continuar, ya estamos viendo todo esto. Carmen, sí, hay una cosa que en la anterior, discúlpame, puede devolver un poquitico la anterior, la que estabas explicando, esa no, otra, devuelve otro tricito, esa no, la anterior creo que era, discúlpame, eso, para ahí. Yo estaba viendo acá, hacia el lado izquierdo, voy a ver si logro pintar y quiero que por favor me ayudes tú con una cosa. Yo estoy viendo eso es lo que quiero, el bronquio, y es que me lee la mente. Ese bronquio para mí es bronquio intrapulmonar, puede ser de segunda o tercera, estamos viendo. La parte inicial, uno diría, Carmen 6, disculpa que sea tan abusivo, pero la parte inicial de él acá, bueno, obviamente sería parte de bronquio, pero uno está diciendo hasta qué punto uno podría estar pensando que empezaran a existir los propiamente dichos, que sean cortos para después pasar a hacer los terminales. Yo no sé si tú ves eso ahí que busco yo, como que nos centremos en ese lugar, si de pronto entiendes mi pregunta, o no, muy enredado lo que trato de hablar. Porque viene el bronquio que ya le enseñamos a los muchachos. Nosotros traemos la tráquea yo les decía forma de U, ¿cierto? Todo lo que tiene es cartílago. ¿Qué pasa? Profe, el cartílago... La profe está muteada y creo que está hablando. Carmen C, de pronto estás, ven esto, Carmen C, no has dejado el micrófono para que lo hables. Entonces, ya te solicité ahí que lo reactives. Pero entonces, ya le dije que ya te pedí, por favor, que escucha lo que yo te mando ahí y di que sí, Carmen C, es lo único que tienes que hacer. Ya te estoy pidiendo que reactives el audio, Carmen C. Es que no te lo puedo abrir. Ay, no, qué pena, ¿no? Sí, disculpa, no me he dado cuenta que estabas muteada. Carmen C, mira, yo le estoy tratando de decir a los chicos, pero tal vez no lo estoy logrando. Es decirles que nosotros tenemos la tráquea con un solo cartílago hialino, como un bloque en forma de U, ¿cierto? Como letra C. Cuando empezamos a ingresar, nos dividimos en los bronquios, y los bronquios todavía siguen, los primarios siguen teniendo más o menos al principio esto que te estoy diciendo, este tipo de composición, de anatomía. Cuando nos metemos a los secundarios y terciarios, ¿qué ocurre? Ya empiezan a fragmentarse en parches, que es lo que la doctora les explicó, que es lo que yo buscaba mostrarle aquí a la doctora. Ella entendió muy bien, ¿cierto? Porque yo aquí estoy viendo estos pedacitos de cartílago, ¿cierto? Entonces, claro, ellos lo que los doctores le están diciendo a ustedes, y obviamente sirve para mí, ¿hasta qué punto? Cuando ya empieza a perder ese cartílago, ya empezamos a hablar nosotros de bronquiolos, empiezan a desnudar, ¿cierto? Empiezan a perder ese vestido con el que ellos venían, que es el cartílago. ¿Qué pasa? El primero que tenemos, ellos se hacen una división dicotómica, como la doctora le dice, como yemitas, y empiezan, y el doctor Blanco lo explicó, empieza a haber muchísimas divisiones. La primera división que nosotros tenemos son los bronquiolos propiamente dichos, o que el doctor dice de primera generación, que esos se van a ver como en forma, como estrellitas o como rositas. Perdón, Jaimito, un segundito, no, me perdona, esto de aquí para acá sería un corte longitudinal de un bronquiolo propiamente dicho. Aquí. Gracias, eso es lo que quería que tú me enseñaras. No se le ve los pliegues porque está cortado longitudinalmente y sería primera parte de un bronquiolo primario. ¿Sí? Un bronquiolo propiamente dicho. ¿Entendieron, chicos, que hacia allá donde yo quería? De aquí, eso es lo que tú... De aquí para acá, de aquí hacia acá.
Mira, aquí hay un infiltrado linfoide, un folículo, aquí hay un nódulo linfático, acá, inclusive, que eso no es raro encontrarlo, desde que no hay bastante, inclusive, afluencia de tejido linfoide en la pared. Esto todo, aquí quedó corte longitudinal, y aquí está en corte aquí, quedó como un corte transversal, el mismo. Esto es lo que vemos acá. Mire que está muy lindo y me parece, te agradezco mucho que tengamos esta posibilidad de ver. Entonces tenemos acá este bronquiolo primario, ¿ah? Donde ya hay, ya el epitelio va bajando cada vez más, ya habrá células ciliadas, algunas células caliciformes, aquí ya empiezan a aparecer células de clara, ¿ah? Eso es, pero el corte es longitudinal. Entonces, como no lo estamos viendo transversal completamente, pues, y está permeable, como yo les decía, la permeabilidad se la da el músculo, ¿no es cierto? El que está alrededor, el músculo bronquiolar, que se llamaría en este caso. Entonces, aquí tenemos y aquí tenemos el terminal, y los demás, el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar, bien bonitos, y hacia este lado, pues como vemos acá, el corte no quedó completamente como se quedó en este, pero las divisiones van siendo dicotómicas, acuérdense que se habla que tiene hasta unas 15 a 20 ramificaciones hasta llegar acá a bronquiolos terminales desde un bronquio segmentario. Lo que estaba diciendo el doctor Blanco, que no los queremos, sino más bien aportarles para no confundirlos, que en el pulmón derecho hay 10 segmentos, que es lo que usan los cirujanos cuando quieren para que ese segmento está delimitado por tejido conectivo, por donde van las ramas de arterias y de los vasos sanguíneos, arterias y venas. Eso es lo que estaba él explicando. Y en el pulmón izquierdo, 8 segmentos. Esto bien, en la embriología, cuando tengan ustedes, se van a dar cuenta que es muy bonito, es algo que le explica a uno tantas cosas de embriología que deben tomarle mucho cariño y entenderla muy bien, porque va a ser para su vida, de hecho, cuando sean médicos, para la especialidad que tengan ustedes. Entonces, aquí estamos en una forma muy sencilla viendo todo. Bronquiolo que fue un bronquiolo ya más grande, que pongamos que sea segmentario y se van ramificando y más pequeños, intrasegmentarios, de todas, y aquí hasta que llegamos acá y pasamos acá y continuamos y terminó en un conducto alveolar y terminó en sacos alveolares, los sacos alveolares formados por alvéolos, cantidades, como tú dices, muy bien, se ve como un panal de abejas. Entonces aquí, y esta que sigue, que es la a donde queríamos llegar, ya en corte transversal. Ese bronquiolo primario lo estamos viendo aquí en corte transversal, muy lindo. Ya no hay cartílago, ya no hay glándulas en la pared, ni hay, estamos el epitelio cilíndrico, ya en los más pequeños, es un epitelio que ya no es pseudoestrificado, sino cilíndrico ciliado. Algunas células calciformes que desaparecen acá, en este mismo bronquiolo, y van apareciendo cada vez más en cada ramificación, aumentando el número de células de clara. Importante tener en cuenta eso. Está la lámina propia, ahí fibras elásticas, fibras reticulares. ¿Qué quiere decir? Que las fibras elásticas de este bronquiolo va a conectarse, a contactarse con las fibras elásticas de otro bronquiolo, de otra generación, para que se mantenga esto como tiritas, como tiranticas, para mantener esto permeable, ¿sí? Por eso es lo que estamos, y lo mismo pasa en los alvéolos, y lo mismo pasa en todo este árbol pulmonar. Yo quería, entonces, esto ya es un bronquiolo primario, llamado también, como decir propiamente dicho, es como, ese es el que es. Eso quiere decir propiamente dicho, pero entonces vamos a simplificarlo en bronquiolo primario para no confundirse con bronquio primario. El contexto más que todo es para eso, que cuando no estamos, digamos, empezando, de pronto a veces al contestar un evaluación, entonces se nos confunde la palabra en un momento
y por eso era que no se está usando con tanta el nombre de bronquiolo primario, bronquiolo secundario, que acuérdense que ya es el terminal y bronquiolo terciario, que es el respiratorio. Bueno, entonces aquí, ahora sí, ojo, esto es una vena, vea, esto es una vena. Miren la pared, miren, una pequeña vena también, una pequeña vena, por eso miren la diferencia tan grande, ¿sí? Miren la pared tan pequeña, la pared tan delgada, perdón. Y aquí lo mismo que hemos visto, ve aquí este bronquiolo terminal ramificándose hacia acá y hacia acá, lo mismo en bronquiolos respiratorios, y el contexto aquí, conducto sisaco-alveolar, esto que está acá, de la cavidad común a donde se abren estos alvéolos, pues es el atrio, ¿no es cierto? Aquí vemos entre un alvéolo y otro, en este tabique interalveolar, en el vértice acá, generalmente el epitelio que está ahí, en ese vértice casi siempre está dado por neumocitos tipo 1. Es lo que siempre, de que le da, como digamos, le sirve más. Porque claro, porque ahí están el contacto con los capilares alveolares. Carmen, sí hay una cosa que los muchachos yo quiero que también miren, importante. Fíjense en lo que hay, lo que yo siempre les digo, teniendo en cuenta las manecillas del reloj, tengan en cuenta lo que hay hacia las 9 o hacia las 10. Fíjense que hay un bronquio intrapulmonar. Ese bronquio intrapulmonar, ¿qué tiene? Fíjense que ahí tiene su mucosa, la estamos viendo, tenemos el músculo y tenemos el cartílago, ¿cierto? Es la parte clave ahí, el cartílago, ¿cómo está? El cartílago está fragmentado, está partido. Cuando la doctora le llama, y ya no voy a hablar más de eso porque ya lo dijo, cuando ella les dice, oiga, venga, chinos, miren ustedes hacia las 4, esa rosetica, eso que está como dibujado, la luz es irregular, ya estamos hablando de un bronquiolo primario o propiamente dicho. Entonces, metámonos en la cabeza lo siguiente. Nosotros venimos y empezamos a ver los cambios duros porque no tenemos cartílago. Aparte de eso, aunque hay un poquitico de músculo, como ella ya lo explicó, vamos a empezar a ganar aquí lo que son fibras elásticas, porque ya vimos el contexto en el que se manejan las fibras elásticas. Yo quiero que también lleven para sus mentes el epitelio. A pesar, fíjense, la luz del uno con respecto a la luz del otro, como el bronquio es más grande la luz y ya nos empezamos a meter con los bronquiolos propiamente dicho que les escribí yo ahí, ellos empiezan a tener una luz menor. Y otra cosa que empieza a cambiar su epitelio. Venga, chinos, una cosa, el epitelio a nivel alveolar, la doctora les dijo de qué tipo es. Ese epitelio, ¿cómo es? Recuérdenme, ¿quién me ayuda? Plano. Plano, entonces nosotros tenemos que ir disminuyendo, gracias Hernando, tenemos que empezar a ir disminuyendo ese epitelio hasta que nos llegue a plano. Entonces estamos diciendo que aquí puede ser puede ser un poquitico cilíndrico, vamos para los terminales que es un poquitico más cúbico con algunos con sus cilios y empezamos a ingresar nosotros al respiratorio, me están siguiendo, ¿no? Y ya es el terciario, el respiratorio, en el cual el terminal tengo la pared, pero ya en este respiratorio, como le dijo ella, en este respiratorio ya vamos a tener huequito, vamos a tener puerticas. Y esas puerticas la doctora Ortica les va a explicar. Pero quiero que empiecen a ver esto. Falta de cartílago, la luz y la parte de la musculatura y aparte de eso, el epitelio. Son cambios que nosotros vamos a ver. Bueno, entonces, yo quería entonces hacer algunas consideraciones ya pasando ya estamos en estos bronquiolos primarios, vamos a continuar, ya quedó claro que esta es una vena, vamos entonces a ver estos bronquiolos primarios en corte como casi longitudinal, aquí se quedó un cortecito en esta parte transversal, y aquí miren dónde queda longitudinal, igual que vimos ahora hace poco, y aquí donde se ve el corte transversal, el epitelio. Vean que típico, característico, su escasa lámina propia con fibras importantísimas, elásticas y la capa muscular bastante, se ve muy definida, este músculo se ve perfectamente definido.
un bronquiolo en corte acá. Si yo lo veo así, estaría esta parte en corte transversal y esto en corte longitudinal de un bronquiolo primario. Estos serían ya cortes transversales de un bronquiolo terminal, que llamarían a esto. Ahorita el doctor Blanco les ha dicho que secundaria, me parece esa terminología es muy sencilla, pero me gusta más. A mí, por lo menos, en una evaluación me gusta que me digan el nombre, porque a lo mejor se aprendieron el número en el orden que primero va el 1 que el 2 y el 2 es menor que el 3, pero no saben qué es. Entonces, es mejor saber que esto es un bronquiolo con nombre propio, un bronquiolo terminal, igual que este. Y yo estoy viendo en este epitelio cúbico que hay unas células, vea, que parecen como con botoncitos, vea, estas celulitas son las células de Clara, vea, y las vemos muy bien acá. Están, entonces, células cúbicas, algunas con cilios o no ciliadas, células cúbicas y células de Clara, células cúbicas y células de Clara, y van aumentando la cantidad de células de Clara. Y pero nosotros decimos, pero mire qué tan interesante, porque vamos a ver que pensar que estamos, bueno, estos son bronquiolos primarios, vea qué bonitos se ven. Ya aquí empiezan a aparecer algunas células de Clara. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes las células de Clara? Pues porque lógicamente ya hablamos de que ellas sintetizan muchas sustancias, pero muchísimas, que son tan importantes para mantener la permeabilidad bronquiolar. Otras, glucoproteínas importantísimas que van, inclusive tienen esas, dentro de esas secreciones, también hay algunas enzimas que inhiben, ¿cómo te digo? Para que el moco se fluidifique, para que el moco no se mantenga. Eso también es muy importante. Esas sustancias proteicas que ellas secretan, que son enzimas que hacen que ese moco no llegue a obstruir, a mantener, digamos, problemas en los bronquiolos. También esas sustancias que destruyen, digamos, esos citocromos que ustedes ya han oído, que destruyen toxinas que inhalamos en el aire, que tenemos estas celulitas que mantienen la permeabilidad porque secretan unas sustancias tensoactivas, surfactantes, pero que no son los surfactantes de los neumocitos tipo 2, porque estos son glucoproteicos, son más exactamente, son como de una característica así, glucoproteica, como glucosaminoglicanos, son exactamente. Esa es la calidad, digamos, molecular. Son glucosaminoglicanos, que son son tensoactivos para mantener esto. Bueno, yo los invito, mire, lean esta partecita de las células de Clara y se van a dar cuenta lo actualizados que están los estudios de toda la cantidad e inclusive del control del sistema inmunológico. Imagínense que, por ejemplo, ellas también sintetizan inhibidores de leucotrienos. Entonces, no les voy a nombrar más cosas porque yo quiero que ustedes lean, busquen y van a encontrar bien la cantidad de sustancias antibacterianas también. Imagínense que esto van a sintetizar elementos antibacterianos. Entonces, por eso, y también son regeneradoras, tanto del epitelio mismo, de las mismas células de Clara, como del epitelio cúbico, puede ser ciliado o no ciliado, que esté acompañando esa membrana mucosa. Vea, es tan actualizado todo lo que han hecho, lo han estudiado muchísimo y ¿qué hacen? Sencillamente hacen un aspirado bronquiolar y en ese aspirado estudian todo lo que les estoy contando y ya están tipificados molecularmente toda la cantidad de sustancias. Entonces, para que tengamos en cuenta lo importantes que son las células de Clara. Entonces, eso quería contarles y quería motivarlos para ello. ¿Qué más? Ve, aquí hay una venita.
Vean ustedes que la pared muy delgada, todo lo demás que ya hemos revisado. Entonces ahora pues yo les contaba que este era un bronquíolo terminal, ¿no es cierto? Venas, pénulas pequeñas, sacos alveolares. Mire, fíjense que los sacos alveolares tienen aquí estos punticos donde ahí, este es el tabique interalveolar, este es el atrio, en todos estos sacos que vemos acá. Que ya me llamaba la atención lo que decía el doctor Blanco. Sí, por ejemplo, este es un conducto alveolar, pero si el conducto se corta transversal, pues lógicamente que podría, yo por lo menos diría, en un conducto, ¿qué sería lo que más me llamaría la atención? En un conducto, pues que sencillamente es más frecuente identificar células, células de músculo liso, botoncitos musculares lisos. Esto para llegar a ustedes vean ustedes, ¿qué sería para usted? Esto es arterial y esto es venoso, ¿cierto? Entonces, vea, esta comunicación arteriovenosa, estas vean muy frecuentes en los pulmones. También aquí, bueno, vea la cantidad de células de clara que estoy viendo acá, eosinófilas, pues el núcleo hacia la base, redondito, toda la cantidad de motivaciones que les di para que las lean. Leanla como por curiosidad lo importante y lo actualizado que está. Y acá, nuevamente, las mismas células de clara en un bronquíolo terminal, como lo vemos acá. Y las como cúspide roja, chicos, tienen como una cúspide roja. Sí, endomo, ¿cierto? Como endomo, así. Y las cúbicas, las otras que las vemos acá. Bueno, hay una cosa que yo quiero que a ellos les quede claro. Lo importante es que hay un tercer tipo de células que tienen que ver con producción de moco. Yo ya les llevaba 2, ¿cierto? Pero yo no sé realmente moco, realmente yo... Mucinas, mucina. Ellas producen mucina, claro. Ellas producen mucina. Bueno, yo no sé, yo tengo confianza en ti, pero yo lo que he leído es que producen mucina. Y la mucina lo tenemos claro que tiene moco. Entonces ellas como tal tienen eso, Carmen. Ellas tienen una sustancias que son las mucinas. Es más, yo te busco. No, esto es que las células de clara producen el citocromo P450 y producen un factor parecido al surfactante y producen, lo que usted está hablando es las células caliciformes, creo. No, ellos producen mucina. Discúlpeme. Mire, Jaime, lo que yo he leído es que ellas sintetizan unas glucoproteínas que cabalmente, inclusive lo que hacen es que hidrolizan el moco, lo hidrolizan para que ese moco realmente no cause, digamos, problemas a nivel de estas, pero yo, glucoproteínas, glucosaminoglicanos, todo lo que proteínas que van entonces a servir como de lisosimas y producen seguro antibacterianas. Las células de clara producen... Estamos hablando de ellas, de células de clara. Sí, dice, protegen el epitelio bronquiolar recubriéndolo con un producto de secreción que se llama la proteína secretora de la célula de clara. Además, estas células degradan toxinas presentes en el aire inhalado a través del citocromo P450. P45, sí. P45, sí. Pero perdón, ahí sí, para un momentico. Es que no solamente esta citocina, una cantidad de citocinas ya muy tipificadas molecularmente. Por eso yo les decía a ellos, léanse un momentico no en el libro de histología, sino busquen, coloquen células de clara pulmonares y verán lo actualizado que está este tema. Por eso es que yo quería, pues entonces también motivarlos. Ahora, claro, las glucoproteínas de diferentes tipos, como les decía, lisosimas producen también, entonces, antibacterianas. La función de células regenerativas, como ya les comenté, lo que estaba comentando el doctor Blanco, el citocromo P450 y otra cantidad un material similar al surfactante, no directamente que sea el surfactante, pero para evitar el colapso de los bronquiolos ya que no tiene cartílago, ¿no?
Entonces, esto es de la, digamos, lo que se sabe de ellas, como, y también son células madre, ¿no? Sí, Tienen eso es lo que funciones de estamos células hablando. madre. Bueno, yo voy a aprovechar esta imagen que me parece tan bonita. Bueno, además de todas las cosas que vamos a hablar de este bronquiolo terminal por sus células, nos retuvimos a hablar de sus células. Todo lo que vemos acá, por ejemplo, este es un tabique interalveolar. Mostremos, mira, que hay un capilar que está muy dilatado. Es tan delgado el endotelio de los capilares alveolares que a veces no vemos la membrana celular endotelial porque es demasiado y porque los glóbulos rojos como que empujaran, protuyen hacia la luz y se adelgaza demasiado la membrana endotelial. Por eso casi ve aquí, pareciera que ellos estuvieran, lo vemos acá en corte transversal. Y yo aquí estoy viendo un neumocito tipo 1, que parece una comita, el núcleo, es un neumocito tipo 1. Y yo veo también, entonces aquí, mire cómo quedó esta, mire la barrera, ¿ah? Entre los dos, prácticamente quedó el citoplasma del neumocito 1 de un lado y del otro, pues lógicamente que no vamos a ver la membrana basal de fusionar, porque aquí está el capilar, que también está ahí muy atenuado, para que el contacto, mire, el contacto entre aire y el glóbulo rojo esté realmente muy, muy cercano, ¿no es cierto? Y se puede hacer la difusión permanente. Y acá, bueno, todo esto son capilares alveolares. Tenemos, vea, por ejemplo, aquí, vea, este es un neumocito tipo 2, mire, no lo olviden. Miren el núcleo redondito, miren el citoplasma, la célula se ve que es redonda. Citoplasma levemente teñido, pero no es incoloro. Este es un neumocito tipo 2 y este es un neumocito tipo 1. Entonces vamos a tener en cuenta este también es un neumocito tipo 1 que un poquitico pero no nos vamos a confundir nunca. Vea, estos son capilares, capilares alveolares que quedaron ahí bastante, vean, todos estos son, mire, esto es un macrófago, acuérdense, vea qué lindos. Los macrófagos que están en los tabiques, pasan, como ellos tienen movimiento ameboide, pasan y que a la luz de los alvéolos y para ser expectorados, para ser movilizados. Pero que cuántos millones de macrófagos hay permanentemente, ¿no es cierto? Muchos. Ve, aquí estamos viendo el capilar y el neumocito 1. ¿Por qué no digo, porque yo digo, por qué no puede ser el núcleo de la célula endotelial? ¿Por qué no? Porque resulta que definitivamente la barrera le está poniendo esta celulita, no le está colocando el endotelio del capilar. Entonces, por esa razón es que, vea, neumocitos tipo 1, vea, esto es un macrófago. Quería más que todo, creo que el doctor Jaime quería hacer esta fortaleza, hoy fortalecernos bastante en estos, y siempre saber que el indicador señala, pues tabique interalveolar, ¿no es cierto? Sencillamente, exactamente señalado, lo que estoy señalando exactamente, capilar alveolar. Por ejemplo, entonces vamos a mirar, mire, aquí son macrófagos, estos dos macrófagos, pero vamos a, esto es lo que vamos, estos son capilares, no vayan a caer por ahí pensando que estos son de pronto macrófagos. Mire, esto es otro macrófago. Vamos entonces ya a diferenciar. Hay una cosa, yo ya envié, ahí pues yo no quiero entrar en polémica con ustedes dos y pues no quiero ser grosero, pero sí quiero que por favor leamos todos esto que yo acabo de enviarles, una revisión de lo que son las células de Clara, una revisión de la literatura, en torno a lo que tú estabas llamando. Entonces yo les invito a que miremos eso, porque lo estuve buscando. Es que esta discusión ya la tuvimos hace como un año, y yo es que no encontré, porque no lo tengo en este computador, en la que yo les mostré la mucina
que produce la célula de Clara, porque en los libros estamos igual, pero no, eso no vale la pena yo andar en eso, sino que quiero que revisen eso y la importancia clínica de las células de Clara. Yo te pedía que por favor lleváramos a lo que era el lobulillo, ¿cierto? Estamos diciendo... Vamos al lobulillo, vamos al lobulillo. Bueno, ya... bueno, entonces, porque yo quería lo de la pared alveolar también que le quedara claro a ellos, porque es ese proceso de hematosis que hay de la pared alveolar, ¿no? Entonces, ahí están levantando la mano, pero yo quiero que eso de la pared alveolar sea claro. Primero, uno, por lo importante que va a verse en fisiología. Ellos lo tienen que tener claro desde aquí, si hay un epitelio a nivel de la pared alveolar, si hay ese epitelio, que quiero que les quede específico lo que es la membrana basal del capilar, lo que es ese intercambio, lo que nosotros vamos a ver, quiero que les quede claro a ellos aquí. Segundo, el día de mañana ya tenemos claro lo que es el lobulillo, ¿cierto? Que les quede claro, perdón, lo que es la pared alveolar. El lobulillo es importante porque es el cimiento sobre el cual se va a montar la gente de patología. Y si nosotros no le enseñamos a ellos qué es el lobulillo, para decir que hay un enfisema centroacinar o panacinar, el concepto de acino y del lobulillo lo tienen que tener claro. Entonces, por eso era que yo te pedía el favor. ¿Cuál será el concepto, entonces, no, miremos lo de la pared, a mí me parece... Vamos entonces, lo que tú estás diciendo. Lo de la pared, terminemos lo de la... corte transversal de un bronquiolo terminal, un bronquio respiratorio. Aquí empezaron a presentarse alvéolos. Entonces, este músculo que está acá es un botón muscular ya de estos alvéolos que están formando, vean acá, que vamos teniendo acá el conducto alveolar acá, aquí hacia acá y hacia acá, y aquí el saco alveolar. Entonces vamos a revisar esto, no tenemos, digamos, más que agregarle. Este es un corte, ya les conté que esto es un bronquiolo terminal. Las células de Clara se ven perfectamente en esta coloración especial. Bien, que se pretendió fue que se hiciera evidentes los mastocitos que son tan importantes. Acuérdese de todos los mediadores de la inflamación que se expresan en los procesos asmáticos, etcétera, tanto por degranulación como también por ejemplo, los leucotrienos, que no es por degranulación, sino por otro sistema de síntesis a partir de los fosfolípidos de la membrana celular. Bueno, todo esto... Hernando está levantando la mano, Carmen, sí, Hernando levantó la mano. A ver, si quieres saber, pero no encuentro quién está levantando la mano. Hernando. Yo, profe. Profe, sí, una pregunta en esta capilares de intercambio para el proceso de hematosis, ¿tienen de casualidad pericitos o no? No existe aquí. No hay pericitos, no. O sea que cuando vemos esas imágenes solo veríamos es la célula endotelial y cuando es más grande veríamos no es un macrófago, o si es globoso y eosinófilo el tipo 2, y si es alargado el núcleo entonces el tipo 1. Así sería como la manera. Perfectamente, sí, tal cual. Sí, vea, por ejemplo, este es un corte transversal de un bronquiolo, de un bronquiolo respiratorio que aquí está interceptado, pero en corte transversal. Ustedes estamos acostumbrados a verlo en corte longitudinal, pero aquí lo estamos viendo en corte transversal. Vea, este es un bronquiolo respiratorio, qué bonito. Ve el epitelio cúbico, donde hay epitelio cúbico hay músculo. Otro cúbico, músculo. Donde hay epitelio alveolar, pues lógicamente que no hay músculo porque está la barrera y hay intercambio de gases. Todo este sería, a mí me colocan esto acá, es de lo más lindo que veo de un bronquiolo respiratorio. Vamos entonces acá, terminando, bueno, estos son arteriolas, después de la irrigación que tú nos dijiste de todas las ramificaciones de las arterias que proceden de la aorta, ¿sí? Que son las bronquiales. De aquí vemos, estos son arteriolas típicas y características. Células de Clara, características y típicas. Todas las células que revisamos ahora. Mira, Hernando, los macrófagos son siempre, inclusive, mire, esta célula grandota, con un núcleo que parece como arriñonadito, cantidades de citoplasma, todo esta, y estas son neumocitos
son macrófagos alveolares. Vea todo esto. Bueno, este es un bronquiolo terminal también. Todo lo demás yo creo que está perfecto. Vea, aquí hay Profe. macrófagos. Sí, a ver, cuéntame. Profe, sí, y estas células, espérele, se la muestro acá. Anotar. Este es un vasito sanguíneo, núcleo. ¿vieron? Una telorita ahí. A ver, muéstrame, a ver. Ah, Aquí, a profe. ver. A ver, quitémosle ahí que el nombre. Ah, eso es un macrófago. ¿Así es un macrófago? Ajá. Hay uno, inclusive cuando ustedes van a ver, cuando vean en patología, ven algunos cortes donde se ven los macrófagos, cantidades, y llenos de unos granos marrones, cafés, que unos son, pues, sobre todo cuando hay en el enfisema pulmonar, los macrófagos fagocitan, y la destrucción de los vasos sanguíneos pequeños hace que los glóbulos rojos, se destruyan, hay hemólisis y los macrófagos fagocitan eso, y esa hemosiderina, ese hierro, en la hemoglobina, se lo fagocitan los macrófagos y uno lo ve lleno de granulaciones. Ahora, en otros casos, las personas fumadoras también se ven los macrófagos llenos también de gránulos cafés. Y ahora podemos hacer coloraciones especiales para que, por ejemplo, para macrófagos, y vamos a ver perfectamente la cantidad. Esos lo van a tener ustedes en observación cuando hay sistema respiratorio en patología. Bueno, pero los acinos pulmonares que tanto hablaba Jaime, son los mismos. Ya voy para allá, es que como tenía... Es que ya faltan un poquito. Por eso. Bueno, la célula yo creo yo ya les escribí eso a los muchachos. Bueno, ahí ¿qué dice César? ¿Qué es un ácido pulmonar? Listo, César. Yo les escribí ahí en el chat, pues lo que yo pienso que es, esto lo podemos discutir, esto que está mostrando Carmencía me parece que lo debemos discutir con más tranquilidad en el próximo laboratorio. En el próximo laboratorio. El siguiente es respiratorio nuevamente. Entonces, ¿otra vez? O sea, un mes con respiratorio, 4 semanas viendo lo Pero mismo. es que de todas maneras, la clase de riñones hasta de esta semana hasta la otra, creo. La primera Mira, clase. aquí hay un neutrófilo. Mire, neutrófilo. Pero espere. Por favor, yo les pedí a ustedes, disculpen que hoy los muchachos, y estoy viendo, yo les pedí que manejáramos el concepto de acino y lobulillo. Yo lo escribí, me tomé el atrevimiento de escribirlo. Yo no sé, César, qué tiene, como le dice Carmen C., porque para mí es muy importante que quede claro eso. Es más, me parece importantísimo hablar de la pared alveolar. O sea, la pared alveolar para mí debe estar bien circunscrita por todo lo que ocurre. Entonces, César, si usted va a ayudar con esto, yo le agradezco. Qué pena que me tome ese atrevimiento de personas que manejan muy bien todo esto, pero yo sí creo que es importante que a los chicos les quede claro eso. Entonces, César. Que mira, la pared alveolar la estamos viendo ahí en esta gráfica, ¿cierto? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque le pueden suceder dos cosas. O la pared, o estos tabiques de la pared alveolar o tabiques se destruyen, creando grandes bolas de aire que no tienen contacto con la pared alveolar y menos con los capilares que se destruyen. Ese es el gran componente del EPOC, que se llama enfisema, ¿sí? Pero si la pared alveolar se inflama, se llama alveolitis. Entonces, ¿qué sucede? Este proceso inflamatorio hace que se depositen fibras colágenas en la pared alveolar, donde antes habían como fibras elásticas, y en ese espacio que se llama el intersticio, que está entre los neumocitos tipo 1. Entonces, nosotros vemos un neumocito tipo 1, el núcleo protruye hacia el alvéolo, ahí está. Pero hacia el lado de abajo de la pared alveolar también tiene otro neumocito tipo 1. O sea, es como una pared. Ese es un tabique interalveolar. Sí. Pues no es Entonces, una pared. ese tabique interalveolar es la misma pared alveolo-capilar. ¿Sí? Ahí va a haber un problema, que va a haber fibrosis cuando se inflama